Muy bien, luego de haber escuchado a todas las partes, la judicatura ya ha analizado a todos los elementos de comisión y ya tiene una decisión al respecto, la cual va a ser emitida en este acto. Entonces, emitiremos la resolución número 2, vuelo nuevo, 7 de agosto del año 2024. Visto el requerimiento de prisión preventiva contra Salomón Quispe Mamani, quien se encuentra siendo investigado por el delito de homicidio calificado en agravio de Rafael Bautista Piña, Vilma Joyce Cárdenas Liendo y Anthony Awin Galicio Cárdenas. Asimismo, contra el mismo imputado por el delito de homicidio calificado en grave tentativa en agravio de Edinson Noel Velázquez Casas. Y considera, primero, sobre los hechos. De la extensa apreciación de requerimiento fiscal, el ente persecutor atribuye a Salomón Quispe Mamani el siguiente hecho. Sostiene que el día 5 de agosto del año 2024, aproximadamente a las 15:30 horas, en el interior de un bus interprovincial de la empresa Paredes Estrella, que se dirigía de Lima a Cusco, el imputado Salomón Quispe Mamani presuntamente realizó disparos con un arma de fuego contra varios pasajeros. Como resultado, fallecieron 3 personas: Rafael Bautista Piña, Vilma Joyce Cárdenas Liendo y Anthony Awin Galicio Cárdenas. Además, intentó matar a Edinson Noel Velázquez Casas, quien logró sobrevivir. Según el testimonio de Edinson Velázquez, él se encontraba descansando en la parte posterior del bus cuando escuchó 3 sonidos que pensó que eran globos reventándose. Al levantarse, vio una persona, presuntamente Quispe Mamani, portando un arma de fuego en el pasadizo. Esta persona le apuntó y le dijo: "Tú también eres uno de ellos", realizando 2 disparos que Velázquez logró esquivar. Se produjo un forcejeo entre Velázquez y el atacante, durante el cual se realizaron más disparos. Finalmente, Velázquez logró reducir al atacante y quitar el arma. Cuando llegó la policía, ambos fueron detenidos inicialmente. Segundo, calificación jurídica. El fiscal responsable del caso, de manera inicial, ha formalizado la investigación preparatoria mediante disposición número 1 de fecha 6 de agosto de 2024, considerando los siguientes delitos. Respecto a los agraviados Rafael Bautista Piña, Vilma Joyce Cárdenas Liendo y Anthony Awin Galicio Cárdenas, el delito que se le atribuye a Salomón Quispe Mamani es el previsto en el inciso tercero, artículo 108 del Código Penal, homicidio calificado, que sanciona la siguiente conducta: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 3, con gran crueldad o alevosía. Este mismo delito, pero también en agravio de Edinson Noel Velázquez Casas, ha sido concordado con el artículo 16 del mismo cuerpo normativo, que establece: la tentativa del agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. El ente persecutor, de manera preliminar, ha considerado establecer que existiría un delito continuado, y esto debe ser marcado de conformidad con el artículo 49 del mismo cuerpo normativo. Tercero, sobre la prisión preventiva. Es importante establecer que el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto. Puede ser objeto de privación o restricción, según corresponda. La Constitución Política del Estado, además, el Código Procesal Penal, en el artículo 268, el Código ya acotado, establece requisitos esenciales que debe determinar el juez previo requerimiento fiscal para establecer si se imponen una medida de carácter excepcional. Para el caso concreto, cabe analizar
los tres presupuestos que se refieren en síntesis a lo siguiente. El primero tendrá que determinarse en la existencia de elementos fundados y graves que determinen dos situaciones: la existencia de un hecho delictivo y que este hecho vincule directamente al imputado. El segundo tema pasa por analizar la prognosis de pena, que tiene que superar los 5 años. Y el tercer punto es determinar el peligro procesal, ya sea en su vertiente fuga o de obstaculización. Una vez que la judicatura culmine con ese análisis, tendrá que emitir pronunciamiento de dos ítems adicionales. Así lo establece la Casación 626-2013 de Moqueo. Estos se refieren exclusivamente a la proporcionalidad de la medida y también se tendrá que analizar el plazo. Para finalizar este rubro, también es importante destacar que la prisión preventiva no es la regla. Siempre debe decantarse por la excepcionalidad, tomando en cuenta que la regla es la libertad y la excepción la prisión preventiva. También lo es que la prisión preventiva persigue fines. Y estos fines se pueden asumir en los siguientes ítems. La Fiscalía, con la medida que postula, pretende determinar sujeción del imputado al desarrollo del proceso penal. Pero además pretende que en etapas de carácter procesal posteriores se le permita postular y ejecutar una condena efectiva, tomando los hechos graves que se investigan. Cuarto considera. Sobre la decisión. Del primer presupuesto procesal. A, posición de la Fiscalía. Sobre este punto, luego de haber señalado ya los argumentos que motivan los hechos que se le imputan a Salomón Quispe Mamani, a quien se le atribuye haber materializado disparos con su arma de fuego, y como resultado de ello habrían fallecido 3 personas, además de haber intentado matar a uno de ellos, en este caso es Velázquez Casas. Luego de las afirmaciones fácticas que plantea la Fiscalía, ha logrado desarrollar hasta 41 elementos de convicción. Rescataremos los diversos elementos de convicción que la Fiscalía considera importantes para determinar primero la existencia del delito y segundo la vinculación de este hecho delictivo hacia el imputado. Analizó el acta de intervención policial considerando que allí se describe la manera y forma de cómo se determinó la intervención del personal policial luego de haber escuchado disparos, donde se sostiene que el personal policial logró verificar 2 personas que estaban en el suelo y advirtió la existencia de un arma de fuego. Posteriormente habrían sido intervenidos dichas personas y que fueron identificados como Quispe Mamani y además de Velázquez Casas, dando cuenta posterior de los hechos a la fiscal. Se generó un acta de registro personal, donde se afirma que al imputado Quispe Mamani se le dio una funda de pistola marca CITAC color negro con la inscripción B172231, la cual fue hallada en su cintura, parte delantera del lado derecho, además de otros bienes. Se registró el acta de hallazgo y recojo de especies de munición del día 5 de agosto de 2024. En este documento se registra la existencia en el asiento número 38 de una mochila de color verde, que posteriormente también se logró evidenciar una boleta electrónica B235-000571 de la empresa Paredes Letrea Bigzac. Se encontraba el nombre del imputado. En esta mochila también se encontró un portaplaca policial, un carnet de certificado de arma
número 153140, con las respectivas características, 5 municiones calibre 9 milímetros, sin percutir, entre otros. Se fraccionó el acta de aislamiento y entrega de escena de fecha 5 de agosto de 2024. Esto con motivo de verificar los asientos donde se encontraban los 3 occisos que habían sido víctimas del delito de homicidio por proyectil de arma de fuego. También se fraccionó el acta de hallazgo, recogió incautación y lacrado de fuego y municiones. Se describe en dicho documento que en el segundo piso se halló un arma de fuego, tipo pistola, marca Glock, modelo 17, con serie MB422, que se encuentra percutada, encontrándose en el interior del tubo cañón un casquillo color negro, con la inscripción Winlager 9 milímetros, que se encontraba abastecida con 6 municiones. Además, en el interior existía una caserina con la inscripción Glock Austria. Se faccionó el acta de alto recojo de casquillos proyectiles dentro del ómnibus. Se lacró dichas evidencias. Además, se incautó la funda de la pistola ya indicada. También se recepcionó las prendas de vestir que corresponden a uno de los agraviados, Edinson Velázquez Casas, donde se registra la existencia de 2 orificios, al parecer proyectil de arma de fuego, que se encontraba en ubicación en la capucha. Se han fraccionado diversas tomas fotográficas de las prendas de vestir, tanto del imputado como del agraviado. Asimismo, se han faccionado los diversos proyectiles hallados en el cadáver de Vilma Carenas Liendo, además, también se han materializado muestras de absorción atómica, tanto de Salomón Quispe Mamani como Noel Velázquez Casa. Posteriormente, el ente persecutor precisa que los efectivos policiales Kevin Flores Galvez y Gianfranco Atunca Marroquín fueron las personas que, luego de haber escuchado los disparos, concurrieron inmediatamente al ómnibus y pudieron ver que 2 personas estaban forcejeando. Advirtieron incluso que las personas que descendían del vehículo habían manifestado la existencia de que habían realizado disparos. Y es por esa razón que lograron intervenir a ambos. Más adelante, también logra incorporar declaraciones de los testigos Paolo Jack Sánchez Salvador, Darwin Villafuerte Gamarra, Mariano Sinchi Echame, Epifanio Rodríguez Guamán, cuyas informaciones determinarían la existencia de haber escuchado disparos. Y bajo dichas circunstancias, pudieron observar que los diversos pasajeros salían corriendo. Un tema esencial que plantea la Fiscalía en relación al testigo Tito Kawasa Tapuyima, quien es la persona que pudo ver cómo es que forcejeaban el imputado con el agraviado. Asimismo,
El testigo Rodrigo Esgomán también pudo observar a las personas que habrían fallecido. Y por último, la declaración de Velázquez Casas, quien es uno de los agraviados, y da cuenta cómo es que logró forcejear con el imputado luego de que esta persona haya escuchado 3 sonidos relacionados a disparos. Al despertarse, afirma que el imputado le señaló, entre comillas, tú también eres uno de ellos, expresando de palabras soeces, a lo que reaccionó y esta persona, entiende el imputado, le había realizado 2 disparos. Y es en esa forma que el testigo se abalanzó hacia el imputado, logrando posteriormente reducirlo, y en ese momento es que interviene el personal policial y los interviene a ambos, logrando de esa manera quitarle el arma de fuego. Otro elemento de convicción que la Fiscalía plantea como dato coherente con su tesis incriminatoria se relaciona al informe pericial de balística forense 25.569 y 25.588, oblicuo a 24. Sostiene que de las 7 muestras determinaría que los proyectiles percutidos corresponden a una sola arma y que concluye que esta le corresponde al imputado. Más adelante, incorpora las boletas de venta electrónica que determina en qué orden se encontraban sentados tanto el imputado Quispe Mamani como los agraviados, el reporte de migraciones respecto a los agraviados extranjeros, el certificado del arma a nombre de Salomón Quispe Mamani, que corresponde a la misma arma que ha sido incautada, el reporte del manifiesto de los pasajeros, también incorpora el informe 29-2024 de la Repoglima Dipol E1 CSAMA respecto al informe que ha emitido el comisario de Santa Elizabeth de la ciudad de Lima en relación a la actividad laboral que realizó el imputado, quien, según la información, habría abandonado sus labores. Se tienen las actas de levantamiento del cadáver de los agraviados, precisándose en todas ellas que los disparos habrían sido materializados de arriba hacia abajo. Allí se define justamente el anexo de croquis de levantamiento de cadáver. Para finalizar, postuló el protocolo de pericia psicológica respecto a la evaluación del imputado, concluyéndose que presenta rasgos de personalidad y social, inestabilidad, requiere una evaluación por la especialidad de psiquiatría, vulnerabilidad o riesgo, rasgos de personalidad, y se sugiere terapia psicológica individual en área especializada. Y se agregó los antecedentes negativos del mismo. Con estos elementos de convicción, el ente persecutor considera que de manera preliminar se ha demostrado objetivamente que el procesado Salomón Quispe Mamani ejecutó los disparos con gran crueldad, con alevosía, tomando en cuenta que los disparos los habría efectuado a traición. Demostró
según su tesis, que los disparos corresponden a la misma arma que registra el imputado, conforme al informe pericial técnico. En conclusión, para la Fiscalía resulta suficiente determinar, con los elementos de comisión reseñados, la participación del citado procesado. B. Posición de la defensa del imputado. En el análisis que realiza la defensa del citado procesado, cuestiona que los diversos elementos de convicción que han sido detallados por el ente persecutor, ninguno de ellos podría vincular directamente a su defendido, pues considera que si bien existen 3 personas fallecidas, a la fecha asume que no se le puede imputar directamente a su defendido como la persona que haya realizado los disparos. Las razones concretas: estima que existe una mochila donde se ha encontrado una funda de pistola, dando la apariencia de que existirían 2 armas de fuego y resultaría posible que se haya materializado disparos entre 2 armas de fuego. Asimismo, sostiene que a la fecha el ente persecutor no ha incorporado los resultados de la pericia de absorción atómica, elemento de convicción que asume para la defensa sería importante para determinar que su defendido no ejecutó tales disparos. Y, por tanto, ante falta de evidencia, para la defensa considera que no podría vincularse por ahora a su defendido como el ejecutor de aquellos disparos que determinaron con el resultado de fallecimiento de las 3 personas. En ese entender, considera que no se logra superar el nivel de sospecha fuerte. C. Postura de la judicatura. Debemos tener en cuenta que la jurisprudencia actual, además del Acuerdo Plenario 1/2019, exige para el cumplimiento de este primer presupuesto un grado de conocimiento alto. Pues, se exige que los elementos de convicción que postula el Ministerio Público arrojen datos concluyentes con un grado de sospecha fuerte, vehemente, es decir, establecer incluso una cuasi certeza respecto a la existencia de un hecho y que vincula directamente al imputado. Tomando en cuenta tal circunstancia, la judicatura verifica el cumplimiento de este primer presupuesto. Las razones las pasamos a explicar. Luego de haber escuchado los diversos elementos de convicción, detallaremos algunos aspectos importantes para individualizar de los 41 elementos de convicción, cuáles son los que permiten evidenciar la vinculación de los actos delictivos que imputa el Ministerio. Luego determinaremos de manera conjunta. El acta de intervención policial, naturalmente, es un dato que nos permite establecer la existencia de información que brinda el personal policial
una vez que toma conocimiento de un hecho impune. El acta de registro personal es un dato importante. Corresponde a el registro que se ejecutó al intervenido Salomón Quispe Mamani. Importante porque se registra el hallazgo de una funda de pistola marca Citac color negro con la descripción B17-22-31, que se le halló al imputado. Asimismo, tenemos como otro elemento de convicción el acta de hallazgo y recojo de especies y munición de fecha 5 de agosto de 2024. Esta información es importante, tomando en cuenta los cuestionamientos que plantea la defensa del imputado. El Ministerio Público determina que sobre el piso de la 138, que más adelante se determinará que corresponden al asiento del imputado, se halló una mochila de color verde sin marca, modelo táctico. En su interior tenía el siguiente contenido: una funda de arma de fuego de polietileno Citac color negro, una boleta de venta electrónica B235-000-571 de la empresa Bushing de Provincial de Inversiones Paredes Estrella Bigzac. Se encuentra a nombre de Salomón Quispe Mamani, con destino a la ciudad de Cusco. Se ubicó un portaplaca policial, en cuyo interior se halló un carnet de certificado de arma 153.140, tipo pistola de puño, marca Glock, calibre 9,6 milímetros, serie MB422, una navaja multiuso color plateado, 5 municiones calibre 9 milímetros, PWMA 61, sin percutir, con características en la parte del cuerpo. Otro elemento de convicción, tenemos el acta de hallazgo, recojo, incautación y lacrado de armas y municiones de fecha 5 de agosto. Se registra en el segundo nivel del bus de placa rodaje A6R959 la existencia de un arma de fuego tipo pistola, marca Glock, modelo Glock 17, color negro, número de serie MB422, con la inscripción Glock 17 Austria 1919, la misma que se encuentra percutada, encontrándose en el tubo cañón un casquillo color negro, con la inscripción Wing Lager 9 milímetros, la misma que se encontró abastecida con 6 municiones marca Winlager 9 milímetros, color negro y dorado, en el interior de una caserina con la inscripción Glock Austria. También se logró encontrar varios casquillos, fragmentos de casquillos, en el interior del ómnibus. Tenemos el acta de recepción y lacrado de prenda de vestir, que corresponde a uno de los agraviados, Edison Noel Velázquez Casas. Se entrega una polera con capucha color guinda con impresión 100% cotton size, talla L, que fue utilizada por la persona antes mencionada. En esta prenda de vestir se verifica objetivamente que existe 2 orificios, al parecer, de proyectil de arma de fuego. Esta prenda de vestir ha sido reconocida por el agraviado Edinson Noel Velázquez Casa como la que traía el día de los hechos. Ahora, remitiéndonos a las declaraciones. Las declaraciones de los efectivos policiales Grinde Flores Galvez y Gianfranco Atúncar Marroquín, en esencia, las informaciones relevantes
que se destacan tienen que ver respecto a lo que pudieron visualizar al momento de subir al segundo piso de el vehículo que se encontraba estacionado y que previamente se habían escuchado disparos. Allí ambos dan cuenta, en el pasadizo ubicaron a dos personas de sexo masculino, uno encima de otro, y el que se encontraba encima era una persona de sexo masculino con las características siguientes: polera roja oscura o guinda, mientras que el que se encontraba debajo tenía una polera negra. Ambos forcejeaban y se habían informado que existía un arma de fuego. Es por esa razón que ambos los intervinieron. Esta información es importante, tomando en cuenta que las características de las vestimentas, tanto del agraviado como del imputado, se asemejan justamente a las que se registran en las tomas fotográficas. Asimismo, se puede verificar que al momento de determinar la capucha del agraviado Velázquez Casas, los efectivos policiales dan cuenta de que la polera presentaba dos orificios, al parecer por arma de fuego. Bueno, la declaración de Pablo Jack Sánchez Salvador, de Darwin Villafuerte Gamarra, de Mariano Sinchi Echame, además de Epifanio Rodríguez Guamán, sus informaciones tienen que ver de lo que pudieron escuchar respecto a presuntos disparos y de personas que descendían velozmente, tomando en cuenta de que los hechos de disparos se harían ejecutado en el segundo caso. No existe mayores aportes de sus informaciones. En el caso del testigo Tito Kawasa Talipuma, su información es importante porque va a contrastar sobre algunos datos que brindó Velázquez Casa. En lo relevante de su información, dicho testigo afirma que escuchaba personas que descendían aglomerados y asustados y empezaron a descender pidiendo auxilio. Esta persona pudo ver que estaban reduciendo a otra persona que se encontraba vestido con poder a plomo portando un arma de fuego. Lograron reducir quitándole el arma de fuego. Al momento de bajar, observó a los policías que en el interior decían que se habrían asaltado. Sin embargo, en lo relevante es que esta persona sí contrasta que el imputado aparentemente es la persona que tendría el arma de fuego. Si contrastamos esta información con la versión que brindan los efectivos policiales y lo manifestado por el agraviado Edison Noel Velázquez Casas, logramos establecer en esencia de que el imputado sería la persona que habría tenido el arma de fuego y que, según la tesis fiscal, es la que habría ejecutado los disparos. Esto en razón de que, a pesar que esta persona tenía en su registro del asiento o boleto el número 19, esta persona afirma que se retiró hacia la parte de atrás. Y es ahí donde escuchó sonidos y pensó que eran globos. Al abrir sus ojos, observa que una persona estaba portando un arma de fuego, estaba parado en el pasadizo, y una vez que se levantó esta persona, inmediatamente se voltea y, profiriendo palabras soeces, le indicó: ¿tú también eres uno de ellos? Este le respondió negativamente, y en ese momento el imputado ejecutó dos disparos.
sintiendo que pasó rozando por su oreja. Al haber esquivado, el testigo se abalanza directamente hacia el imputado, cogiendo su mano izquierda donde tenía el arma de fuego. Además, lograron terminar en el suelo, donde posteriormente, mediante el forcejeo, logró reducir. Y es ahí donde interviene el personal policial. Un elemento de convicción importante y sobre todo de carácter científico es el informe pericial de balística forense que registra no solamente la pistola semiautomática con número de serie MB422 que ha sido adjudicada al imputado, el cual se encuentra en buena conservación y operativa, sino que además se ha sometido a evaluación cartuchos para pistola, marca Win 9 milímetros Parabellum, 7 casquillos de cartucho, marca Win, percutidos, un proyectil de cartucho, fragmentos de cobertura de proyectil, 5 cartuchos para pistola calibre 9 milímetros Parabellum marca WMA, cuya información y detalle permite concluir objetivamente que luego de la evaluación determinan que la tesis del Ministerio Público presenta mayor solidez a lo manifestado por la defensa del imputado, considerando de la perspectiva científica que existiría solamente un arma de fuego del cual se ejecutó los disparos. Más adelante tenemos las boletas de venta electrónica que responden a los pasajeros y que permiten también evidenciar la tesis que plantea la Fiscalía. Esto es que el imputado habría ejecutado los disparos de arriba hacia abajo, tomando en cuenta que se encontraba detrás de los agraviados, puesto que este ocupaba el asiento 38. La agraviada Vilma Cárdenas ocupaba el asiento 34. El agraviado Anthony Galicio Cárdenas ocupaba el asiento 33 y el agraviado Rafael Bautista Piña el asiento 32. Se concluyó que el arma incautada le corresponde al imputado Salomón Quispe Mamani, según el certificado de arma 153.140. La información que registra el Ministerio Público en cuanto a las actas de levantamiento de cadáver de los 3 agraviados, se logra concluir objetivamente, según el peritaje, que las orientaciones de los disparos corresponderían de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, lo cual naturalmente nos permite establecer que la tesis que plantea la Fiscalía es coherente. Los demás datos que determinan el protocolo de pericia psicológica y el certificado de antecedentes penales serán evaluados de manera posterior. En esencia,
Con todos los elementos de convicción que hemos reseñado de manera concreta, llegamos a la conclusión de que existe datos concretos, concluyentes, que logran superar el grado de sospecha fuerte, vehemente, respecto a la presunta participación del imputado Salomón Quispe Mamani, quien habría ejecutado diversos disparos que resultaron como consecuencia del fallecimiento de las 3 personas ciudadanos extranjeros. Pero además se habría herido a Edinson Noel Velázquez Casas. Estas informaciones que detallamos logran superar este primer presupuesto que permite a la judicatura establecer su respectiva validez. Del segundo presupuesto, a posición de la Fiscalía. Como lo ha reseñado el ente persecutor, la prognosis o probable pena que se le impondría al procesado podría determinarse hasta 20 años de pena privativa de la libertad, tomando en cuenta que en su tesis existiría un delito continuado. Hay pluralidad de agraviados, que si bien en agravio de Velázquez Casas no solo ha quedado en fase tentativa, sin embargo, tal situación en lo absoluto para la Fiscalía determinaría una reducción de pena menor a los 5 años. Por ello, concluye que este segundo presupuesto también sería válido. B. Postura de la defensa. Se plantea que los elementos de convicción que detalla la Fiscalía no son concluyentes como para conducir en establecer de manera clara y objetiva la posible imposición de una pena privativa de la libertad, porque considera de que aún no se determinan resultados de la pericia de resolución atómica que demuestre la participación directa del proceso. Con base a ello, sostiene que no resultaría viable la imposición de una probable pena. C. Posición de la judicatura. Hemos identificado elementos de convicción con grado de sospecha fuerte y a partir de ello debemos indicar que de acuerdo a la calificación jurídica reseñada en la segunda parte de esta decisión, nos permite identificar objetivamente que la prognosis de pena que se le podría imponer al procesado naturalmente va a superar los 5 años. Pues nos encontramos frente a un delito de homicidio calificado en grado consumado respecto a los 3 agraviados, pero además tenemos delito continuado respecto al agraviado Edinson Velázquez Casas, en atención a que contra dicha persona no se logró consumar el delito. Bajo dichas circunstancias, también hemos indicado pluralidad de víctimas. Y esto, naturalmente, va a permitir aumentar en 1/3 de la máxima de pena prevista para el delito más grave, y que, en cierta forma, podríamos meridianamente concluir que la pena podría llegar hasta los 20 años de pena privativa de la libertad. A partir de ello, se cumpliría estrictamente este segundo presupuesto. Del tercer presupuesto. A. Posición de la Fiscalía. El ente persecutor afirma que el imputado registra 2 domicilios.
uno en la ciudad de Lima y otro en la ciudad de Cusco. El primero, que es donde desarrolla sus labores, y el segundo, su ubicación de sus familiares. En este último considera de que los datos no son concretos, son genéricos. No hay un dato específico que de alguna forma coayude a establecer, en el caso hipotético que se otorgue libertad, a que el imputado pueda ser emplazado válidamente. Es un riesgo que la Fiscalía determina y como tal considera que este arraigo domiciliario no sería de calidad. Considera, además, como un dato esencial, el informe que brinda la comisaría donde labora el procesado. En este informe, no solamente determina que el imputado ha abandonado el servicio, sino que además sostiene que en este año el imputado se ha ausentado hasta 5 días de su labor efectiva. Esta situación considera que debe ser evaluada por la Judicatura porque no aprecia predisposición de sujetarse a normas esenciales que tienen que ver exclusivamente con su labor efectiva como efectivo policial, valga la redundancia. A partir de haber enmarcado la no existencia de un arraigo más allá que el domiciliario y un arraigo laboral que para la Fiscalía no está correctamente definida, considera que se debe analizar la gravedad de la sanción que se le podía imponer al procesado, tomando en cuenta el margen punitivo ya desarrollado. Considera que la actitud deplorable del imputado de haber matado a 3 personas y herido a una de ellas debe ser analizado dentro de la magnitud del daño causado. Se ha dejado en orfandad a una niña de 4 años, situación que también considera debe tomarse en cuenta porque hasta el momento el imputado no ha conseguido reparar los daños. Otro componente que considera el ente persecutor debe ser evaluado es el comportamiento del imputado en el desarrollo del proceso. Afirma que en el protocolo de pericia psicológica 2782-2024, el imputado, en algunos parámetros de la evaluación, indicó no recordar. Sin embargo, contradictoriamente, sí detalla algunos hechos importantes sobre su labor, sobre su experiencia y otros datos en cuanto a los hechos. Es decir, a criterio de la Fiscalía, el imputado no está coayudando a esclarecer los hechos en materia del presente caso. Y es a partir de ello que considera que en lo absoluto se sujetaría al desarrollo del proceso penal si la Judicatura no ampara esta pretensión. También identifica peligro de obstaculización. Sobre este extremo, de manera concreta, la Fiscalía asume que existen varios pasajeros, conforme al manifiesto, que no han declarado a la fecha, que tienen temor de declarar por los hechos o acontecimientos que han podido observar. Y esta información considera que resulta latente porque esta fuente de prueba podría, en un eventual caso, determinar que estos testigos no concurran a declarar o en su efecto, si concurren a declarar, no se presenten en adelante al desarrollo de un futuro plenario. A partir de ello, concluye que concurrirían para este caso tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización. B. Postura de la defensa del imputado. De inicio, la defensa sostiene que no se puede hablar de arraigos de calidad. La jurisprudencia ya
ha determinado su postura sobre ello. Afirma que su defendido tiene un domicilio familiar en la ciudad de Cusco y un domicilio laboral en la ciudad de Lima, por temas netamente de trabajo. Es decir, para su postura, el arraigo laboral y el arraigo domiciliario están presentes. Esto con base al informe que ha emitido el comisario donde labora su defendido. Además, considera que no se puede establecer que ese abandono de labores pueda analizarse de modo negativo a los intereses de su patrocinador, porque a la fecha no existe una resolución de destitución o cese de la labor policial. Consecuentemente, considera, de acuerdo a la jurisprudencia actual, que su defendido cuenta aún con una labor fija. Considera que, estando a la edad que tiene su defendido, 25 años, no se le puede exigir que tenga una familia, que tenga hijos. Lo importante, a criterio de la defensa, es que los componentes relacionados al arraigo familiar tienen que ver exclusivamente con la familia que tiene en la ciudad de Cusco, a quien iba a ir a visitarlos. Ahora, en relación al peligro de obstaculización, afirma que el Ministerio Público no ha mostrado objetivamente elementos probatorios contundentes que demuestren algún riesgo latente de que los testigos, o en su efecto los pasajeros, por decirlo así, hayan sido amenazados o haya su defendido a la fecha generado algún tipo de obstaculización directa. Considera que son argumentos subjetivos y que por tanto no podrían calificar en el rubro de obstaculización. Ahora, considera que es su derecho de guardar silencio y también considera que el hecho de no recordarse, de no recordar algunas cosas, no significa que no esté colaborando. C. Posición de la judicatura. Es importante sostener que el Acuerdo Plenario 1/2019 establece que el arraigo siempre deberá ser evaluado de manera conjunta, es decir, domiciliario, familiar y laboral. Efectivamente, tal como lo afirma la defensa del imputado, la jurisprudencia se ha decantado en establecer que el término calidad no debe ser analizado desde la perspectiva que plantea el juicio, sino en términos de objetividad. Efectivamente, es importante tomar en cuenta que el imputado, como toda persona natural, tiene un lugar de residencia, pero a su vez tiene un lugar donde pernocta por labores propias de la función policial. Esta información, obviamente, es inobjetable. De igual forma, la judicatura niega que el imputado tenga familia. Esta información también es latente porque el traslado que realizaba desde Lima a Cusco era visitar sus familiares. Esto es, en esencia, no podemos negar estas circunstancias. Lo importante en este caso es establecer si los arraigos que señalamos presentemente
son suficientemente idóneos, son suficientes como para establecer la sujeción del procesado al desarrollo del proceso penal. En términos objetivos, debemos tener en cuenta que efectivamente el procesado, mientras no haya sido destituido, mientras no haya una resolución de cese, mantiene una relación laboral. Esta situación debe tomarse con cautela, pues apreciamos, según los informes que ofrece la Fiscalía como elemento de convicción, informe 29-2024, Recpol Inmadipol E1-CSE, vemos que el comportamiento que está teniendo el imputado frente a las labores que ejecuta como detective policial no se cumple a cabalidad. Muestra de ello, en enero del presente año, dan cuenta de que el imputado no concurrió al servicio en un quinto día consecutivo. También se deja constancia en el mismo informe que el imputado, el día de los hechos, había realizado abandono del trabajo. Si nosotros verificamos este comportamiento que tiene el imputado, naturalmente, como funcionario policial, está en la obligación de cumplir escrupulosamente sus labores en cuanto a horarios, días que se encuentran establecidos según su reglamento interno. El no cumplir en la medida que establece sus labores propias como efectivo policial ya es un aspecto negativo que tiene que analizarse conjuntamente con otros datos de manera adicional. Porque este comportamiento también podría ser utilizado en no sujetarse al desarrollo del proceso penal. Ahora, debemos entender que nos encontramos frente a un hecho grave, deplorable. Se ha registrado fallecimiento de 3 personas y de acuerdo a las primeras indagaciones se determinó que el presunto homicida sería el hoy imputado. Como consecuencia de este hecho, el procesado naturalmente podría ser condenado hasta 20 años de pena privativa de la libertad. Tenemos en consideración que la jurisprudencia, en este caso recurso unidad 1882-2018, Lima, ha establecido que el nivel de arraigo requerido para descartar el pedido de fuga aumenta proporcionalmente a la gravedad del delito imputado. Es decir, en términos claros, cuanto más grave sea el delito del que se acusa a una persona, más sólido y convincente debe ser el arraigo que demuestre para evitar la prisión preventiva. Sin embargo, como hemos señalado, no hay datos objetivos concluyentes que permitan evidenciar sujeción del imputado al proceso. Esto en comparación a su labor como funcionario. Además,
Como hemos señalado, nos encontramos frente a un delito grave y el riesgo de que el acusado intente fugar es mayor. Aplicando reglas máximas de la experiencia en comparación al sometimiento a una labor de efectivo policial, vemos que no respeta condiciones mínimas de reglamento interno de sus trabajos. El hecho de no presentarse a laborar sin dar cuenta de las razones, el hecho de abandonar su trabajo sin dar cuenta a sus superiores, es un tema no aislado, sino que, en criterio de la judicatura, abonaría a establecer de que el imputado resulta proclive a no cumplir determinados actos o mandatos superiores y, por tanto, también podría darse para el presente caso. De manera adicional, también no debemos dejar de lado que hay un daño grave. Han fallecido 3 personas. Se ha dejado en orfandad a una menor. Pese a que los hechos son graves y que los elementos de convicción determinan preliminarmente la presunción de que el imputado es el que ejecutó disparos, no se ha determinado ninguna situación positiva que lleve a establecer la reparación de los daños ocasionados. Este dato también debe ser relevante, porque a pesar de los elementos de convicción concluyentes que hemos determinado, permiten en cierta forma abonar a establecer aquel riesgo de fuga de manera complementaria. Tenemos en cuenta que hay necesidad de asegurar la presencia del imputado al desarrollo del proceso. Y conforme a los datos negativos que hemos logrado concluir, llegamos a establecer que los arraigos que tiene el imputado no son suficientes para lograr los fines que requiere el ente persecutor, de sujetarse al trámite del proceso, de determinar la ejecución de actos de investigación importantes. Y, como se aprecia, hay una conducta negativa del imputado de no cumplir órdenes superiores, de incumplir los reglamentos internos de su labor propia, lo que hace determinar fehacientemente que el procesado no cumpliría medidas alternativas que ha planteado la defensa, tomando en cuenta la actitud negativa ya reseñada. Por eso consideramos que es viable establecer de que el imputado puede fugar, si no se aplica una medida de trascendencia como requiere el Ministerio Público. ¿Tiene posibilidad de hacerlo? Por supuesto. Tal conforme lo ha ejecutado abandonando sus labores de efectivo policial, sin dar cuenta a sus superiores, ha salido de la ciudad de Lima a la ciudad de Cusco. Tiene posibilidad de desplazamiento. Tiene condiciones económicas, por supuesto, por la labor de efectivo policial. Más allá de lo que ha manifestado el imputado en su declaración, indudablemente, como efectivo policial tiene un ingreso.
¿Tiene capacidad económica? Por supuesto que sí. Y esta situación determinaría que existe alta probabilidad de que el imputado, bajo las situaciones negativas y reseñados, pueda fugar en cualquier momento. Ahora, para evaluar el peligro de obstaculización, también el nivel de sospecha tiene que establecer en alta probabilidad. Bien es cierto que el Ministerio Público afirma que hay pasajeros que no han querido declarar por temor a que puedan ser objetos de acciones similares a los que ha suscitado y son objeto de investigación. Sin embargo, para que se plantee hechos, también tiene que haber obligación del Ministerio Público de sustentarlo en elementos de comisión que le permita al juez dar contestación. En el caso concreto, no existe elemento de convicción mínimo, de carácter objetivo, por cierto, que determine la existencia de un peligro de obstaculización. No obstante, no resulta necesario de que ambos peligros concurran de manera copulativa. Hemos identificado alta probabilidad de fuga y consideramos que con ese parámetro se satisface los tres presupuestos para dictar una medida de la naturaleza que pretende el ente persecutor. Cuarto presupuesto, proporcionalidad. A, posición de la Fiscalía. El ente persecutor, de manera concreta, expresa que esta medida cumple el estándar de proporcionalidad. Esto es, sus principios idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Afirma que esta medida cumple cabalmente dichos extremos porque no aprecia posibilidad de que de manera alternativa se apliquen medidas de menor intensidad, tomando en cuenta gravedad de hechos, posibilidad de fuga, posibilidad de condena, circunstancias que considera deben tomarse en cuenta para fin de justificar esta medida. B. Posición de la defensa del imputado. Sostiene que existirían medidas alternativas. Postula una comparecencia con soluciones que incluiría una causa. Sostiene sobre ello que es viable en tanto que no se logra aún demostrar participación directa de su defendido. Y ante dicha situación se debe mantener la presunción de inocencia de su defendido. Por ello, considera que no cabe aplicar esta medida. C. Posición de la judicatura. Tenemos en cuenta que la prisión preventiva que postula el Ministerio Público tiene que satisfacer un criterio de proporcionalidad bajo el análisis de los tres subprincipios. Respecto al análisis de idoneidad, tenemos que tener en cuenta si esta medida resulta siendo idónea para asegurar la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso penal y de esa manera evitar que se fugue o en su efecto evitar que se obstaculice. Y de ser pertinente, permitir garantizar en etapas posteriores la ejecución de una eventual sentencia condenatoria. En el caso particular, consideramos que se satisface el nivel de idoneidad, porque hemos identificado
peligro procesal de fuga, hemos identificado alta probabilidad de participación y alta probabilidad de condena. Consecuentemente, esta medida es idónea para cumplir los fines que persigue el ente persecutor. Garantizar que el imputado se sujete al desarrollo del proceso y, de ser el caso, en una eventualidad de determinarse una futura condena, lograr su ejecución. Sobre su principio de necesidad. En el caso concreto tenemos que verificar si hay otras alternativas que sean menos graves y que permitan cumplir los mismos fines. Esto es, de conjurar riesgo de fuga o de obstaculización. De inicio tenemos en cuenta que las alternativas que plantea la defensa del imputado no son de recibo. ¿Por qué? Al haber identificado la alta probabilidad de fuga, haber indicado gravedad en cuanto a los hechos delictivos, identificado pena probable y sobre todo que respecto a los arraigos no son objetivos en la magnitud que hemos reseñado precedentemente, resulta materialmente inviable aplicar una medida de menor intensidad. Por último, proporcionalidad en sentido estricto. Acá tenemos que realizar ponderación de derechos. Consideramos que la medida está justificada. Esto es, la privación de libertad del imputado se justifica en la gravedad de los hechos imputados. Homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado. Frente al derecho que les asiste a los agraviados, entiendas en este caso, de bien jurídico protegido, que es la vida, que la integridad física de uno de los agraviados y haber puesto en peligro a los otros pasajeros que se encontraban en el interior del bus. Naturalmente, debemos ponderar que estos actos se repliquen, inclusive tomando en cuenta que el imputado tiene la condición de efectivo policial, donde no ha respetado los derechos de las personas que actualmente han fallecido. Bajo esas circunstancias, resulta determinar que esta medida satisface un estándar de orden constitucional. Se debe aplicar de manera excepcional prisión preventiva, la cual va a ser revisada conforme a lo previsto en el artículo 283 del Código Procesal Penal cada 6 meses. A efecto de determinar si esta deberá mantenerse o deberá variarse de acuerdo al desarrollo del proceso penal. Finalmente, el plazo. A posición de la Fiscalía. El ente persecutor ha justificado que a la fecha ha emitido la disposición declarando compleja el proceso. Sostiene que, frente a dicha disposición, el plazo que está requiriendo es para todo el proceso, entiéndase, etapa investigativa, etapa intermedia y juzgamiento. Respecto a la etapa investigativa, sostiene que hay necesidad de recibir declaración de la familia de los agraviados. Algunos de ellos de nacionalidad venezolana y de nacionalidad dominicana. Se requiere hacer los apremios necesarios para recibir su declaración, lo cual va a importar un tiempo razonable. Asimismo, considera
que se va a tener que recibir declaración de los pasajeros y que estos tienen su domicilio en la ciudad de Cusco. Tendría que también, a la Fiscalía, gestionar con otro distrito fiscal para que coayude a ejecutar dichas declaraciones. Se va a recibir los resultados de la solución atómica, tanto de uno de los agraviados como del imputado. Homologaciones de proyectil del cadáver de una de las agraviadas. Además, se va a practicar una evaluación psiquiátrica al imputado. Sostiene que esta diligencia tendrá que ejecutarse en la ciudad de Lima por perito especializado que termine información objetiva para tomar en cuenta al momento de que emita su disposición cuando concluya la investigación. Y posteriormente se practicará las diligencias que considere pertinentes. Y a partir de ello se ejecutará las otras etapas relacionadas a una etapa intermedia y además considerando un posible escenario de juicio. Por ello es que justifica estos 18 meses. B. Posición de la defensa. Contradice la postura de la Fiscalía porque considera que no cumple requisitos esenciales la disposición de complejidad del proceso. Sería arbitrario, a su criterio, aceptar 18 meses, porque las diligencias reseñadas no toman más allá de 3 a 4 meses en su ejecución. Bajo esa perspectiva, considera que no debe aceptarse por ese plazo. C. Postura de la judicatura. Es importante hacer hincapié que toda persona que está siendo investigada o en su efecto sea juzgada, siempre tiene que ejecutarse en un plazo estrictamente razonable. Y justamente este criterio se encuentra establecido en los tratados en materia de derechos humanos, que han sido ratificados por el Estado y que reconocen justamente este derecho. Tal es así el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesto en libertad. También el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona detenida o retenida a ser juzgada entre un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin prejuicio de que continúe el proceso. En este caso, el fiscal, como director de la investigación, aplicando siempre el principio de objetividad, esto es, no solo tiene que incorporar actos de investigación de cargos, sino también de descargo. Y las reglas de la experiencia nos permiten afirmar que se necesita un tiempo estrictamente razonable. Tómese en cuenta que en el presente caso se ha establecido la complejidad del proceso. En este caso, lo que aprecia la judicatura es que existe una situación específica. El ente persecutor está requiriendo la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, tomando en cuenta que la declaración no solamente de los pasajeros cuyo manifiesto se ha expresado como elemento de convicción y que la mayoría de ellos radican en la ciudad de Cusco, necesita un importante tiempo para su ejecución, utilizando obviamente la tecnología como declaraciones de carácter virtual, pero requiere un tiempo importante para su ejecución, sobre todo los emplazamientos, y se tendrá que coordinar indudablemente entre los distritos judiciales de Chincha y Cusco. No cabe duda que la información que requiere la Fiscalía es tomar información relevante de los familiares directos de los agraviados, que como se indica anteriormente, son de nacionalidad venezolana, son de nacionalidad dominicana y se requiere apoyo de
no solamente de funcionarios de Perú, sino funcionarios de los distintos países. Es decir, se considerará utilizar cooperación internacional para ejecutar sus declaraciones. Se requiere también un término razonable. Sin duda alguna, tal como lo ha señalado el psicólogo, la Fiscalía objetivamente está pidiendo que se evalúe al imputado por el Instituto de Medicina Legal del IB, una evaluación psiquiátrica. También se requiere su ejecución un término razonable. Y allí son resultados de pericias que requieren su ejecución sin dejar de lado de que también las partes pueden aportar la ejecución de algunos actos de investigación. Y a partir de ello, pues natural, se requiere también otorgarle un plazo razonable. Debemos entender que el ente persecutor justifica los 18 meses porque afirma que no solamente los utilizará para el desarrollo de la investigación, sino que además comprende desarrollo de una etapa intermedia que va a ser dirigida por el juez, donde, de ser el caso, se postulará, como lo entiende la Fiscalía, al haber logrado establecer medianamente elementos probatorios que apuntan a establecer la participación del imputado, que esto va a lograr inclusive un futuro juzgamiento. Tomando en cuenta la expectativa que tiene el ente persecutor, es viable establecer que los componentes en cuanto al plazo deben tomarse de manera razonable. No es arbitrario. En tanto que la Fiscalía ha asegurado que hasta los 18 meses se podrá lograr cumplir con un resultado ya de una probable ejecución de una condena contra el imputado. Entonces, por ello es que se tiene que actuar con prioridad de vida, actuar con diligencia especial en la tramitación de la carpeta fiscal. Por ello, debemos exhortar al Ministerio Público que de manera inmediata proceda a ejecutar, fijando fechas de las declaraciones de los testigos, de apoyo de cooperación internacional del Ministerio Público para ejecutar las declaraciones de los familiares de los agraviados y requerir formalmente la ejecución de la recepción de todos los peritajes con los apremios de ley, que también tiene que ver con la citación de sus testigos. De esa manera, se podrá lograr el objetivo que busca alcanzar el ente persecutor. Bajo esas razones, consideramos que existe justificación del plazo establecido por el ente persecutor. Por estas razones concretas, de conformidad con el artículo 268 y 269 del Código Procesal Penal, el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pueblo Nuevo, Chincha, resuelve. 1. Fundado requerimiento de prisión preventiva contra Salomón Quispe Mamán, investigado por el delito de homicidio calificado en agravio de Rafael Bautista Piña, Vilma Yoisa Cárdenas Liendo y Anthony Awin Galicio Cárdenas, representados por sus herederos legales. Asimismo, por la comisión de delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Edinson Noel Velázquez Casas. 2. Contra el citado imputado se dicta 18 meses de prisión preventiva que serán contabilizados a partir de la fecha de notificación de detención. Esto es, desde el 5 de agosto de 2024 y finalizará el 4 de febrero de 2026. ¿Es correcto el cómputo, Fiscalía?
Sí, doctor. Bien, ok. Dispongo que el citado procesado sea trasladado a un centro penitenciario que designe el INPE, se ordena cursar los oficios correspondientes y el personal policial tome las medidas de seguridad respectivas. Dará cuenta del mandato oportunamente. Punto que sigue, se notifica la decisión a las partes presentes. Fiscalía. Conforme. Defensa del imputado. Se va a presentar el recurso de apelación en el plazo de ley, señor magistrado. Tenemos por interpuesto recurso de apelación, concedemos el plazo de ley, oportunamente evaluaremos el concesor. Bien, culminamos esta audiencia disponiendo de la ejecución de la medida. Son las 7:40 de la noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.